Ya estás, ¿no? Entendido. Creo que ya estoy. Déjame nomás ver aquí mi teléfono. Sí, ya estamos en vivo. Bueno, ya viene Rosita también. Ya hay quórum. Buenas noches, buenas ¿Qué noches. tal, Rosita? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Gracias por conectarse conmigo. Estamos empezando apenas. Somos tres, ya hay quórum. Sí saben ustedes que los judíos para poder orar, los judíos para poder orar en la sinagoga tienen que juntar un quórum de 10. Si no hay 10 personas en la sinagoga no se puede orar, los judíos no pueden orar. Entonces hay veces que están desesperados porque pues igual que en las iglesias católicas, ¿verdad? No van muchos a la sinagoga. Entonces salen a la calle y ahí están casi jalando a alguien, ¿verdad? A veces ni siquiera es judío, pero oye, haznos el favor porque necesitamos el quórum. Y hay gente de buena voluntad, pues que los apoya y entra y se completa el quórum de los 10 que se requiere para decir sus oraciones, ¿verdad? Entonces lo acabo de descubrir en un video de un rabino precisamente. Tiene un nombre especial ese quórum de 10, pero no se puede hacer ninguna oración en la sinagoga si no hay 10 presentes. Así es que nosotros tenemos el quórum aquí en esta clase de 3. Ya somos 3, ya podemos empezar. ¿Sí? El día de hoy, antes de empezar, quería hacer unos comentarios sobre Judas. Caramba, ¿por qué Judas? Bueno, porque a raíz de un comentario que yo hice, me llegaron comentarios a su vez, cuando yo les decía que Judas había salido de la última cena antes de la consagración y por supuesto de la comunión. Había salido antes y que pues no comulgó, o sea, él no recibió el cuerpo y la sangre de Cristo. Él antes se había salido. Y para investigar eso, pues me puse a ver los diferentes evangelios, porque recuerden que los evangelios pues difieren en algunos casos, pues porque cada quien escribió en diferentes épocas según se acordaba, etcétera. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí, aquí no, en el otro teléfono que tengo aquí la Biblia, voy a leerles, por ejemplo, qué dice el que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Estamos viendo Juan, ¿sí? Juan 13:21. 13:21 dice así, los voy a leer. Una cosa interesante de Juan es que Juan no habla las palabras de la consagración. Los otros, Mateo, Marcos y Lucas, sí hablan de la consagración. Tomad y comed, que este es mi cuerpo, tomad y beber de este cáliz, que es el cáliz de mi sangre. O sea, ellos los tres, Mateo, Marcos y Lucas, sí hablan de la consagración. Juan no habla. Recuerden que el último evangelio que se escribió fue el de Juan. ¿Por qué no habla? Pues porque ya lo habían puesto los otros, tal vez. Entonces, aquí en el de Juan, están en la última cena, ¿verdad? Acuérdense que Juan es el que habla del el lavado de los pies. Entonces, les lava los pies, está en Juan 13:14, ¿sí? Y después en el 13:21 dice Juan, dice así, dice, cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, ¿sí? Y luego aquí habla, pues que Pedro le pregunta a Juan y le dice, Juan, pregúntale al maestro quién es, ¿verdad? El que lo va a entregar. Y entonces Jesús le dice a Juan y le dice a todos, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo para los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. O sea, aquí no habla de la consagración, habla simplemente que al empezar la cena, porque acababa de lavarle los pies Jesús a sus apóstoles, acabando esa ceremonia, vamos a llamarle, de lavar los pies, que los apóstoles no entendían, y Jesús le dijo, ahorita no lo van a entender, más adelante lo van a entender. Inmediatamente viene el relato de que Judas toma el bocado y que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y que Judas sale de ahí y era de noche. Entonces, aquí no habla de la consagración, sí habla de que Judas, al empezar la comida, o casi empezando la comida, fue cuando salió. Si nos vamos ahora a Mateo, el Evangelio de Mateo, aquí sí habla de la consagración. Vamos a ver Mateo 26, 20. 26, 20. En el 26, 20 dice que al atardecer se puso a la mesa con los 12, ¿verdad? Y mientras comían, dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. ¿Sí? Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha mojado conmigo la mano, el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. ¿Sí? Y luego continúa acaso. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Sí? O sea, viene la consagración y lo de la copa. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se las dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Sí? Y aquí ya, como ven, ya no está ya no está Judas. Judas había salido antes. Aquí no dice, como dice Juan, que salió y era de noche, pero aquí, cuando sucede todo eso de que Judas es declarado el que va a entregarlo, es antes de la consagración. ¿Sí? Entonces, ya cuando es la consagración, ya no está ahí Judas. Nada más le lava los pies. Sí, los pies sí. Marcos, en lo mismo sucede con Marcos. ¿Qué dice Marcos? Vamos a ver Marcos 14, 17. 14, 17. Dice así. Al atardecer llegó él con los 12, etcétera. O sea, toda la cena, ¿sí? Y ellos empezaron, y dice así, y mientras comían recostados, fíjense, aquí habla de recostados, lo que yo les decía, comían en divanes, recostados en divanes. Y mientras comían recostados, Jesús dijo, yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Él les dijo, preguntan, ¿quién será? Y dice Jesús, uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato. ¿Sí? Y entonces, después de eso, viene ya lo de la consagración. Tomad, este es mi cuerpo, ¿verdad? Y esta es mi sangre de la alianza nueva eterna, que es derramada por muchos. Entonces, también aquí, pues, antes de la consagración, sucedió lo de Judas. Por último, en Lucas, vamos a ver qué dice Lucas. Aquí es donde hay un poco de confusión en Lucas. Lucas 22, 19. Igual aquí también. Primero es la consagración, dice, tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y en el 20, de igual modo, después de cenar la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Y luego dice, pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. O sea, según Lucas, sí estaba Judas en el momento de la consagración. Según Mateo y Marcos, no, Lucas sí. Y luego dice
porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. ¿Sí? Y aquí no habla ya de cómo salió de ahí Judas, sino simplemente empieza otro relato, ¿verdad? Entonces hay Mateo y Marcos que dicen que fue la salida de Judas es antes de la consagración. Juan no lo dice, pero de alguna forma lo insinúa, porque fue al empezar la comida cuando sale Judas. Y el único que pone a Judas en el momento de la consagración, ahí en la mesa con Jesús, pues es Lucas. Entonces eso pues a mí me trae un poco, en principio dije, bueno, ¿cuál será el relato correcto? Yo le voy más a que no estuvo presente en el momento de la consagración. Que ya Sí, pero si había dice que salido. aquel que moja el pan conmigo, el pan mi plato, quiere decir que sí estuvo en la consagración. Según Lucas sí. Según Lucas sí. Pero según Mateo y Marcos no. Y Juan que no explica muy bien, pero porque no habla de la consagración. Pero habla que al iniciar la cena, pues ahí Sí, él salió. Bueno, ese es un detalle. Ahora, la otra es, los apóstoles vieron que Judas salió de ahí y que, pues, según decía Jesús, lo iba a entregar, ¿verdad? Pero no le hicieron, como que no le hicieron mucho caso, según estamos viendo aquí en Lucas. ¿Por qué no le hicieron mucho caso? Porque dice en Lucas 22, 21, pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, o sea, que estaba en el momento de la consagración, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Y los apóstoles, en vez de preocuparse porque iba a ser entregado el Señor, se ponen a discutir entre ellos. Dice en el 23, entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Como que no se dieron cuenta que era Juan. Pues no sé. Bueno, pero ¿qué pasa después? Pues empezaron las discusiones entre ellos, aparte de que preguntaban quién iba a ser aquel que lo iba a entregar, como que no se daban cuenta que había sido Judas o que iba a ser Judas, y se ponen entre ellos a alegar, y dice, entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. ¿Sí? O sea, quién iba a ser el más importante de los apóstoles. O sea que no entendieron, ¿verdad? Después ya lo entenderán, sobre todo cuando sucede todo y viene el Espíritu Santo y los ilumina. Pero eso es lo que yo quería comentarles, ¿verdad? Que de acuerdo a Mateo y Marcos no estuvo presente, de acuerdo con Lucas sí estuvo presente, y que Juan, que es el que estamos viendo, pues, ¿qué les puedo decir? Que no está muy claro, pero por la forma de redactar que es al inicio de la cena, no estuvo presente, según él, o da a entender que no estuvo presente. Bueno, vamos a empezar. Voy a pedirles que me acompañen en la oración, permítame tantito, al Espíritu Santo para que nos ilumine. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Déjame compartirles ahora la Sagrada Escritura. Recuerden que seguimos la Biblia de Jerusalén. Aquí está. Y estuvimos viendo en la clase anterior la última cena, ¿verdad? Y empezamos con el lavatorio de los pies, lo que decíamos, ¿sí?
Entonces, y fíjense, les repito, ¿verdad? Dice, antes de la fiesta, dice aquí, durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, o sea, esto sucede durante la cena, ¿sí? Y sucede que él sí está ahí en ese momento cuando Jesús lava los pies de los apóstoles. Dice aquí, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sí? Dice, fíjense cómo lo dice aquí, sí estuvo presente en el lavatorio de pies. Dice, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. O sea que ahí, en el lavatorio de pies, sí estuvo, ¿sí? Bueno. Y entonces aquí, pues no habla, desgraciadamente, pues no habla de la consagración, nos tenemos que ir a los otros evangelios y al libro de los Hechos de los, no, y al libro de la Epístola de San Pablo. Ahí también habla de esta ceremonia de la consagración. Bueno, y fíjense que aquí dice anuncio de la traición de Judas, ¿sí? O sea que aquí no habla de consagración, aparentemente la consagración todavía no se realizaba. Y dice, cuando pronunció estas palabras, o sea, estas palabras, en verdad os digo que quien recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior. Y declaró, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Y lo que dijimos, ¿verdad? Lo que dijimos ahorita. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Jesús el bocado, salió. Era de noche. ¿Sí? O sea, que salió, no habla ya de la consagración, pero se supone que aquí sucede lo de la consagración. Vamos a empezar entonces. Todas estas son discursos que dijo Jesús en la última cena. Ya los vimos. Son enseñanzas muy profundas. Y vamos a continuar en la 16.1, que va a hablar del Espíritu Santo. Dice, os he dicho esto para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas. Incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea que anuncia persecuciones a los seguidores, a sus seguidores, ¿sí? Inclusive los seguidores van a creer que están haciendo un bien. Los judíos, al ver que había una secta que se estaba formando alrededor de Jesús, y cuando murió Jesús, esa secta empezó a agarrar vuelo, pues los persiguieron y los mataron. Recuerden que San Pablo era un perseguidor. ¿Por qué? Y San Pablo sentía que era correcto. Pero que fíjense cómo dice, incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. O sea, está profetizando lo que pasa con Pablo. Pablo agarraba y metía a la cárcel y mataban cristianos, porque sentían que era una secta que estaba en contra de la religión judía, ¿verdad? Creían que estaban haciendo bien al hacer esto. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy, donde aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Es que por haberos dicho esto, estáis embargados de tristeza? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Paráclito quiere decir el que aboga, abogado o intercesor. Es una palabra griega, Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. O sea, los va a convencer, los va a iluminar para que crean en Él. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. O sea que todo lo que les enseñó, sentía yo que ya estaban ellos llenos de enseñanzas que no entendían todavía. Pero ya dice, ya no les puedo decir más porque ya no pueden. Todo, ya la carga de lo que les he dicho es tan grande en ustedes que ya no pueden con más. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. O sea, cuando venga el Espíritu Santo, le van a entender, van a conocer la verdad de todo. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. Y os explicará lo que ha de venir, o sea, lo que sigue. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. O sea, el Espíritu Santo nos explica las enseñanzas de Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Y luego anuncia su segunda venida. Dentro de un poco ya no me veréis y poco después me volveréis a ver. Bueno, aquí puede esto darse a la segunda venida de Cristo al final de los tiempos o también cuando resucite, ¿verdad? Y como dice, dentro de poco ya no me veréis y poco después me volveréis a ver, yo creo que se refiere más bien a cuando se aparece ya resucitado. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí, ¿qué querrá decir con eso de dentro de poco ya no me veréis y poco después me volveréis a ver? Y con me voy al Padre, se preguntaban, ¿qué será ese poco? ¿Qué querrá decir? Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo, ¿andáis preguntando acerca de lo que he dicho? Dentro de poco no me veréis y poco después me volveréis a ver. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Pues porque la tristeza de al ver morir a Jesús luego se convierte en gozo al verlo resucitado. La mujer suele estar triste cuando va a dar a luz porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado luz al niño ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros, su aparición resucitado, y os llenaréis de alegría y nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo que el Padre os concederá lo que pidáis en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que sea perfecto vuestro gozo. Esto es importante porque en las oraciones que hablamos al Padre siempre decimos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, o te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Siempre que le pedimos al Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo, porque así nos lo enseñó y como que al pedirlo en su nombre, pues el Padre, por amor al Hijo, pues nos concede, ¿verdad? Siempre y cuando sea para bien nuestro, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, dice, pedid y recibiréis. Entonces, bueno, esto no es una lámpara de Aladino que se le piden deseos y nos conceden los deseos. No, pedimos y recibiréis. Pero ¿cuándo recibiremos? Cuando Dios lo quiera. Él sabe, sus tiempos son diferentes de nuestros tiempos. Número 1. Y 2, vamos a recibir muchas veces no lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Hay que confiar en el Señor.
Os he dicho todo esto en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí, y creéis que salí de Dios, Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez al mundo y me voy al Padre. Le dicen sus discípulos, ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Como que le entendían. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Mirad que llega la hora, ya ha llegado ya, en que cada uno de vosotros se dispersará por su lado y me dejaréis solo. Lo que va a pasar en el huerto de Getsemaní. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea, anuncia que pues se van a ir, todos corrieron, ¿verdad? Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo viviréis atribulados. El mundo es donde vivimos, la cultura mundana en que vivimos. O sea, no se refiere al aspecto geográfico, no, se refiere al aspecto cultural. En el mundo, en la cultura del mundo, viviréis atribulados, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Así habló Jesús y dijo mirando al cielo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú le has dado. O sea que Jesús nos puede y nos da vida eterna. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. Es muy importante. Aquí habla que Jesús existe antes de encarnarse, como era el Logos. Y junto al Padre y al Espíritu Santo existían desde siempre. Es eterno. Que luego se convirtió nació como hombre en María, ok, pero él existía, dice aquí, desde antes de que el mundo existiese, ya estaba junto al Padre. Es importante, la eternidad de Jesús y la divinidad de Jesús. He manifestado tu nombre a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo existiese. ¿Está repetido, yo creo? O le di para atrás, no sé. Creo que lo repetí. Dice aquí, tuyo eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado, porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido en verdad que vengo de tu parte y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, esa cultura mundana, pagana, sino por los que tú me has dado porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y mi gloria se ha manifestado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Nos está encomendando a su Padre que nos cuide. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habíais dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido,
salvo el hijo de perdición, Judas, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos la perfecta alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Ahora fíjense lo que dice aquí. No te pido que los retires del mundo. O sea, está el mundo y nosotros vivimos en el mundo. Cristo no le pide a su Padre que nos retire del mundo, que nos haga vivir, no sé, aislados o en lugares donde el mundo no se presenta, la cultura mundana no está ahí. No, no te pido que lo retires del mundo, ¿sí? Fíjese, yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, a los que no son del mundo, porque no son del mundo. Como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No nos saca del mundo. Seguimos viviendo en el mundo. Recuerden que debemos ser sal de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra. ¿Sí? Sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Fíjese otra cosa interesante. No ruego solo por estos, o sea, por los apóstoles que estaban ahí, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. Se está rogando por nosotros, los que existimos ahorita, los que vivimos, los que han vivido en todos los tiempos. No ruego solo por estos, o sea, los que estaban ahí, sino también por aquellos, nosotros, que creerán en mí por medio de su palabra, por la predicación de los apóstoles. Luego vienen los obispos, los presbíteros, la iglesia, y ahí va la predicación, y por medio de esa palabra creemos en Cristo. Entonces ruega al Padre por nosotros, aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado. Jesús, no sé si más adelante o en otro evangelio, no recuerdo ahorita, dice, les doy una nueva enseñanza, que se ame, como yo les he amado, así se amen entre ustedes. En eso conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen entre ustedes. A eso se refiere esto. ¿Sí? Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo ahí donde yo esté. O sea, quiere que estemos con Él en el reino, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. O sea, Él quiere que estemos con Él. Dice, Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo ahí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y los seguiré dando a conocer, para que el amor que me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Y con eso acaba su discurso, vamos a llamarle de despedida. ¿Y qué sigue? La pasión. Salen de ahí y se van al huerto de Getsemaní. Prendimiento de Jesús. Fíjense, aquí ya no hay discursos. De aquí es el relato. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Los que han ido a Jerusalén saben que entre el monte de los Olivos y Jerusalén hay una hondonada.
¿verdad? Por ahí pasa, cuando llueve, por ahí pasaba agua, era el torrente, se llamaba Cedrón, había una especie de vallecito ahí abajo. Dice, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le iba a entregar, conocía el sitio. Porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. O sea que era un lugar que acostumbraban Jesús y los discípulos reunirse ahí. Judas pues se presentó ahí con la cohorte, o sea, los soldados y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. Yo soy. No dijo Yahweh, dijo Anihú. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. O sea, era tan fuerte el impacto de Jesús al decirles Anihú, que retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho. No he perdido ninguno de los que me has dado. Fíjense cómo aquí, a diferencia de los otros evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, no habla pues la oración en el huerto, no habla de que sudó sangre, no habla de que le pidió a sus apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, que lo acompañaran a la oración y que les pidió que velaran con él y que los apóstoles, ellos tres, se durmieron y les dice, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Todo eso no viene aquí en Juan. ¿Por qué? Puede ser porque como ya está relatado 2 veces, 3 veces, pues ya no lo puso, ¿verdad? Él dio otro aspecto, ¿sí? Por ejemplo, él dice aquí algo que no dicen los demás. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, Simón Pedro traía espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina, ¿es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre? ¿Sí? Recuerden que en las otras relatos le pide al Padre, Padre, si es posible que pase esta copa, que pase este cáliz sin que yo lo beba. Está angustiadísimo. Aquí el relato es un poco diferente. ¿Sí? Jesús ante Caifás, ante Anás y Caifás, y la negación de Pedro. Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y lo conducieron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Anás y Caifás son sumos sacerdotes porque son la misma familia. Y algunas veces le toca hacer a Anás, otras veces le toca a Caifás. En sí, la familia de los que descendían de Aarón, que eran la familia de los sumos sacerdotes, entre ellos ahí se iban turnando, ¿verdad? Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Vamos a ver aquí qué dice este asterisco. Es importante saber quién era este discípulo. Dice aquí que les he amado. O sea, no explica muy bien quién es el otro discípulo. Ay, Dios. Quiero regresar y no puedo. A ver. Válgame Dios, ahora no puedo regresar. Algo estoy haciendo mal. Ahí está. Más que se me fue al 17. Voy a regresar. Voy a adelantar
donde estábamos. Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y lo condujeron primero a la casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. O sea, como que cada año cambiaban, entre las mismas familias, se rotaban. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. ¿Qué otro discípulo pudiera ser este? ¿Sí? No dice el discípulo amado, como Juan se pone en su evangelio, para cuando habla de él mismo, dice el discípulo amado, el discípulo que amaba a Jesús, no. Dice simplemente otro discípulo. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Le he dado vueltas a esto y leído en otras cosas. ¿Recuerdan ustedes que en otro de los evangelios, en el de Marcos, habla de que había ahí un joven que estaba envuelto en una sábana y se escapó, ¿verdad? Que dice que corrió desnudo porque se soltó de la sábana y se les escapó a los romanos. Ese muchacho, que era un muchacho, dice ahí, es el mismo evangelista Marcos, que se llama Juan Marcos. Se cree que en la casa de Juan Marcos, que era una persona que vivía en Jerusalén, su familia vivía en Jerusalén y era de un cierto nivel, pues tenía una casa de varios pisos, porque la última cena fue en el segundo piso y un salón grande y preparado, o sea que era una familia, como dicen ahora, de posibles, ¿verdad? Entonces se cree que este discípulo que dice aquí, que sería Juan Marcos, era el dueño, la familia de él era el dueño de la casa donde fue la última cena. Y también fue a acompañar a los apóstoles a Getsemaní, estuvo en Getsemaní y se escapó. Después, cuando ya se llevan a Jesús, Simón Pedro pues va siguiendo a Jesús desde lejos y viene este muchacho al lado de él. Y fíjense que dice, este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, o sea que de alguna forma el nivel sociocultural o socioeconómico de este Juan Marcos era de tal forma que era conocido del sumo sacerdote. Por eso lo dejan entrar. Entonces, este se supone, según he leído y oído ahí discusiones, es Juan Marcos, ¿sí? Y conocía a la familia del sumo sacerdote era conocida, la familia de Juan Marcos era conocida por el sumo sacerdote y por eso lo dejan entrar. Pues por eso dice, seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, Juan Marcos, creo. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, a ese no lo dejaron entrar, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. Imaginen, yo lo conozco, que pase. La muchacha portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Respondió él, no lo soy. Ya empezó sus negativas, sus negaciones. Los siervos y los guardias estaban calentándose en torno a unas brasas porque hacía frío. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Se puso así como diciendo, a ver, explícame, ¿qué es lo que tú enseñas? Y Jesús le respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he hablado nada ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, di lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Se imaginan la mirada de Jesús cuando le dice eso al que lo abofeteó? ¿Por qué me pegas?
¿sí? O sea, Jesús habla mucho de que si te pegan en una mejilla, pues pon la otra. Bueno, aquí está, él está dándonos el ejemplo. En lugar de lanzarse contra el que le dio la bofetada, tratándole de pegar o diciéndole maldiciones, lo que sea, simplemente le contesta, si ha hablado mal, dilo que está mal, pero si ha hablado bien, ¿por qué me pegas? Esto le ha haber calado mucho a esa gente, a esa persona que le dio la bofetada. Entonces, Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estando ahí mismo Simón Pedro calentándose, le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Van dos. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, y que por cierto le traía ganas, le dijo, ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. Lo negó 3 veces, cantó un gallo. De la casa de Caifás llevaron Jesús al pretorio, o sea, donde está el procurador romano. Era de madrugada, ¿sí? Estamos hablando del viernes ya muy de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. ¿Ven? Como que la Pascua iba a ser la noche del viernes, que para los judíos era sábado. Jesús tuvo la última cena el jueves en la noche, que para los judíos era viernes. O sea, no era el día exacto de la Pascua, ¿sí? La Pascua iba a ser hasta al atardecer, anochecer del viernes, que para los judíos ya iba a ser sábado. Salió entonces Pilato donde ellos y preguntó, ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó, haceos vosotros cargo de él y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos contestaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie. O sea, los judíos eran los romanos eran los únicos que podían impartir la sentencia de muerte. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea que había oído Pilato que le decía que ese era el rey de los judíos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, él se reconoce como rey, pero su reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato replicó, ¿qué es la verdad? Se puso a querer discutir filosofía. Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis pues que os ponga en libertad al rey de los judíos? Lo dice con sorna, al rey de los judíos. Ellos le respondieron a gritos, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto púrpura. Los legionarios, su manto con el que se tapaban y con el que llevaban en la espalda, colgado en la espalda, era rojo, púrpura. Y seguramente le pusieron un manto viejo como burla. Después se acercaron a él y le decían, salve rey de los judíos, al tiempo que le daban bofetadas. O sea, le seguían pegando. Ya lo habían azotado, había quedado hecho una piltrafa de la cantidad de azotes que le dieron y aún así sin piedad alguna le seguían dando bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo, mirad,
os lo voy a traer aquí para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. O sea, lo castigó con los azotes, pero seguía insistiendo que no había ningún delito que mereciera la muerte. Salió entonces Jesús coronado de espinas y con el manto de púrpura. Pilato les dijo, aquí tenéis al hombre. Los que han ido a Jerusalén han visto un arco y los guías dicen, este es el arco de ese homo. O sea, como que ahí fue donde Jesús fue presentado al pueblo y ahí dijo Pilato, dice, aquí tenéis al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Replicó Pilato, tomadlo vosotros y crucificarlo, porque yo no encuentro en él ningún delito. O sea, no encontraba delito, pero pues tampoco lo defendía, ¿verdad? Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esta ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato trataba de librarlo, pero los judíos gritaron. Y aquí es donde le entra miedo a Pilato. Aquí donde dice, Sí, por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado, ¿sería Judas? sí, definitivamente. Sí, ok. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Ahora viene algo importante que fue, que tuvo miedo Pilato. A pesar de que no tenía, él sabía que no era reo de reo de muerte, su delito no merecía la muerte, le dio miedo a Pilato. Dice, desde entonces Pilato trataba de liberarlo. Pero los judíos gritaron, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Y eso le dio miedo. Dijo, van a ir estos judíos, van a ir a quejarse con el César y me va a costar mi puesto, ¿verdad? Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabata. Era día de la preparación de la Pascua. De nuevo, la Pascua iba a ser en la tarde, iba a ser, ese día era viernes y el sábado, que empezaba en la tarde del viernes, iba a ser la Pascua. Era el día por eso ese día, el viernes se llamaba el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Durante el día había 12 horas, ¿verdad? Entonces, la hora primera, la hora segunda, la hora sexta correspondía más o menos a las 9 de la mañana. ¿Sí? Déjenme ver si aquí lo explica. Dice... no. Bueno. Válgame Dios. Aquí me está fallando esto. Déjeme volver acá. Juan. Permítame. Bueno, voy a tener que revisar un poquito. Dice aquí. Desde entonces Pilato trataba de liberarlo, pero los judíos gritaron, si sueltas a este no eres amigo del César.
Todo el que se hace oír se enfrenta al César. Todo el que se hace rey, perdón, todo el que se hace rey se enfrenta al César. En oír Pilato estas palabras, le dio miedo. No van a ir a acusarme con el César. Hizo salir a Jesús y se sentó en un tribunal en el lugar llamado Losado, en hebreo Gabatá. Era día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dijo Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Como que con eso los puso más calientes. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Replicó Pilato: a vuestro rey voy a crucificar. Empezó burlón ya. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Ahí crucificaron a Jesús junto con otros dos, uno a cada lado. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía así: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Nosotros en las cruces, que en las iglesias dice INRI, pues son las iniciales, I de Jesús, N de Nazarenus, y R de Rex, y INRI, y la otra final, INRI, es Iudius. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Está en latín, las iniciales en latín de Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Que estaban escritas en hebreo, latín y griego. La leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. O sea, no me den ya lata. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 lotes, uno para cada soldado. Tomaron también la túnica, que no tenía costura, que estaba tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: mejor no romperla, echemos a suertes a ver a quién le toca, para que se cumpliera la escritura. Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Esta túnica, dice aquí, tomaron también la túnica que no tenía costura, estaba tejida de una pieza de arriba abajo. Era la túnica que usaban los sumos sacerdotes judíos. Una túnica, así decía a Moisés cuando se instituyó el sacerdocio, la túnica no iba a tener costura. Era tejida desde arriba hacia abajo, una sola pieza. No eran piezas de tela que luego se cosían entre sí. Se tejía la tela en forma circular y era de una sola pieza la túnica, como la tenían los sumos sacerdotes. Únicamente los sumos sacerdotes. ¿Quién le dio esa túnica? Se habla de que probablemente María le tejió esa túnica a su hijo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. O sea, había 2 Marías, según este relato. Y la tercera sería María Magdalena. O sea, estaban las 3 Marías. María, la madre de Jesús, María, mujer de Cleofás, y que era mamá de varios de los apóstoles, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, fíjense cómo aquí sí dice al discípulo a quien amaba, así es como se identifica Juan, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Fíjense que el título de mujer a su madre, Jesús se lo da, según las escrituras, solamente 2 veces en la vida María. En las bodas de Caná, cuando va a empezar su vida pública, cuando María le dice: no tienen vino, hijo. Y le dice Jesús: mujer, ¿y nosotros qué? Y entonces, inspirada por el Espíritu Santo, María se voltea a ver a los sirvientes y les dice: hagan lo que Él les dice. La última vez, al final, perdón, la otra vez que le dice mujer es aquí en la cruz.
ve a Juan y ve a su madre al pie de la cruz y mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando refiriéndose, no señalando, refiriéndose a Juan. Luego dijo al discípulo, o sea, Juan, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Esta decir mujer al inicio y al final de su vida pública, de su misión salvadora, es para hacer referencia a la promesa del Génesis, ¿verdad? De la mujer cuya descendencia le va a aplastar la cabeza al demonio. Y ella es esta mujer, la mujer de la promesa del Génesis. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Fíjese que aquí también hay otra enseñanza que estudiándola y leyéndola podemos llegar a esta. Cuando hicieron la cena, que era una cena pascual, aunque no era el día de la Pascua, ¿sí? Los que han ido a las cenas judías ponen 4 copas, ¿sí? Se tomaron la primera, la segunda y la tercera y no se tomaron la 4ª copa, la dejaron puesta en la mesa. Esa 4ª copa era para dar por concluida la cena pascual. Bueno, no se la tomaron. Por eso aquí en la cruz Jesús se toma la 4ª copa. Tengo sed, dice, y entonces le traen vino, vinagre, o sea, vino echado ya agrio. ¿Sí? Por eso se le acercan a la boca y dijo, todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hay muchas frases que dijo Jesús desde la cruz que no vienen aquí. Por ejemplo, no viene aquello de que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O lo que dice el otro evangelio, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y aquí donde dice, todo está cumplido, otros evangelios dicen, Padre, como dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Esas son palabras que están en los otros evangelios. Aquí simplemente dice, todo está cumplido, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. O sea, hay que leer toda la pasión en los 4 evangelios para tener completo todo lo que pasó. Los judíos, como era el día de la preparación, no querían que quedasen los cuerpos en la cruz. No querían que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne. ¿Por qué era muy solemne? Porque se juntaba el Shabbat y la Pascua. Así que rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retirara. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Al romperle las piernas, se cuelgan, ya no tienen apoyo en los pies, se cuelgan y como los pulmones se les han ido llenando de agua, se asfixian, mueren rápido. Dice aquí, pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Recuerden que muchas cosas se transmiten verbalmente, oralmente, ¿verdad? Uno de los que se transmitió oralmente es el nombre del soldado que perforó el costado de Jesús. ¿Sí? Longinos, se han de acordar de ese nombre, Longinos. Inclusive en el Vaticano, creo que está, ahí está la espada con la que perforaron a Jesús y se conoce como la espada de Longinos o la espada de la pasión, ¿verdad? Bueno. El que lo vio lo atestigua y de su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no se le quebrará ningún hueso. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Bueno, pues ya se nos hizo tarde, vamos a tener que dejarlo aquí. Yo esperaba poder acabarlo, pero no se pudo. Pero ¿sabes qué? Es que lo interesante es que va a haber más y podemos a lo mejor hacer algunos comentarios relacionados con lo que se ha leído.
Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, podemos Oye, seguir comentando. Mande. luego en YouTube salen ahí cosas y dijeron que Longinos, Ujú. bueno, sí supo que era el Hijo de Dios y yo creo que se arrepintió y se hizo cristiano, ¿no? ¿No sabes tú eso? Sí, hay una tradición, igual que el Cirineo y demás. Muchos se convirtieron al ver la pasión de Jesús y la muerte de Jesús. Pero a la tradición oral, pero por ejemplo, ¿cómo sabemos que los ladrones eran Dimas y Gestas? Pues por tradición oral. ¿Cómo sabemos que el de la lanzada era Longinos? Por tradición oral. O sea que mucho se transmitía en relatos, ¿verdad? Ajá. Nosotros ahorita, la pasión de Cristo en el Evangelio de San Juan está muy reducida, muy resumida, podemos llamarle. Le dio más importancia a Juan a todos los discursos de Jesús durante la última cena que en sí a la A crucifixión la y pasión. muerte. Si Oye, tú ves la Fernando, pasión en los otros, está más extendida, más explicada y tiene más relato. Sí, adelante. este, el hecho de que haya salido sangre y agua, por eso le ponen a la consagración al vino una gotita de agua Yo creo que sí. en la Y por Sí, consagración eso del... en la imagen del Cristo de la Misericordia salen dos rayos, uno azul y otro rojo, diciendo la sangre y el agua, ¿sí? ajá. Pero a la hora de consagrar el vino en la misa, Yo no sé exactamente, pues los sacerdotes, a ellos son los que saben. Yo creo que puede ser parte de eso, ¿verdad? De que pues es el agua y la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque salió del costado agua, perdón, sangre con agua, ¿verdad? Entonces, probablemente esas gotitas, ese poquito que le ponen, se refiere a eso, ¿verdad? Son Ujú, símbolos, todos esos son símbolos. ujú. ¿Algún comentario? no, está muy bien. Bueno, en el próximo vamos a terminar ahora sí ya la sepultura, la resurrección, que es muy importante, y las conclusiones de este evangelio. Ahí sí, Dios mediante, le vamos a dar por terminado, ¿sí? Y hacer un pequeño repaso de los cuatro. De los cuatro evangelios, Sí, un breve repaso, así ya como cierre. pues podemos hacer el esfuerzo, ¿sí? Pero ayúdenme también ustedes. Sí. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Luis, no te había saludado. Bienvenido. Tuve que llegar, Buenas noches. fui a un Les, funeral. Que descansen. le- Buenas noches. les agradezco a todos, les deseo paz y bien y Dios mediante nos vemos el próximo lunes. Muchas Hasta gracias. luego. Que les vaya muy bien. Gracias, bye.